Hola, ¿cómo están? Qué bueno es poder compartir con ustedes hoy, día domingo, un domingo muy especial donde volvemos a reunirnos a través de esta señal de internet, a través del YouTube. Y hoy día quiero compartir algo que Dios me ha estado hablando durante este tiempo. Y estamos en esta modalidad nuevamente debido a la contingencia, pero no lejos del Señor y no lejos de que Dios nos pueda tocar hoy y de que Dios nos pueda hoy hablar. Así que quiero compartirle a ustedes un mensaje en este tiempo de Adviento especial, llamado esta serie de mensajes, donde es un tiempo que preparamos nuestro corazón, preparamos nuestro ser, todo nuestro ser, para celebrar el nacimiento de nuestro Señor, que ya hace muchos años atrás fue, pero para hoy es como un nacimiento, es como un renuevo en nuestras vidas, tiene un significado muy especial para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Y hoy quiero compartirles un texto bíblico, un texto bastante extenso, y que tiene que ver con esta fecha, con este mover de Dios durante la época en que Jesús vino a esta tierra. Y quiero compartir con ustedes en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del versículo 5 al 25. Yo voy a leer la NBI, ¿ya? Eh, la nueva versión internacional. Usted puede buscar y leer otra. Y quiero compartirle este texto bíblico en esta versión, que es como bien claro, bien contemporáneo. Y dice así, ya, le repito nuevamente para que lo busque, si quiere buscarlo, anotarlo. Lucas 1, del 5 al 25. Y dice así: en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y los dos eran de avanzada edad. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Le tocó suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó, y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por tu nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento, hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor, su Dios. Él irá primero delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a todos los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darles buenas nuevas. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta que el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días del servicio, regresó a casa.
Poco después su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Oremos un momento al Señor. Señor, yo te quiero dar gracias por esta palabra que viene en este momento y en esta circunstancia particular que estamos viviendo. Cada uno de los que está escuchando y que se conecta a través de esta red de internet o que se conecta posteriormente. Y te doy gracias por cada uno de ellos y que esta palabra nos dé aliento, nos exhorte, nos anime, que esta palabra sea una palabra que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y toque hasta la fibra más íntima de nuestro ser. Gracias, Padre, por esto que vamos a compartir hoy día. Zacarías, cuando yo miraba a este sumo sacerdote, fui en búsqueda del significado. Y Zacarías significa a quien Dios recuerda. A quien Dios recuerda. Y si nosotros, a los que les gusta leer más la Biblia, hay una relación entre Zacarías y Abraham, esto de tener un hijo en avanzada edad, de que Dios cumple lo que promete, de que Dios dice que va a quedar su esposa encinta y Dios a través del tiempo así lo realiza. Es algo muy parecido, tal vez con una connotación totalmente diferente, con momentos diferentes, con situaciones culturales diferentes. Pero no cabe duda que tanto Zacarías como Abraham vieron cumplida la promesa de Dios. Yo quiero hablar de 3 aspectos en relación a Zacarías, a este sumo sacerdote. Y el primer aspecto tiene que ver con que Zacarías fue fiel a su llamado de sumo sacerdote a pesar de su situación. Se dice que él pertenecía ya a la 8ª división de lo que eran estos sacerdotes, estos grupos, que David había distribuido estos grupos en 24 divisiones para ofrecer los distintos sacrificios en el templo, para los distintos ministerios, por así decirlo, en el templo. De todos los sacerdotes que habían, David había hecho 24 divisiones. Y la división 8ª cayó la suerte en la familia de Abías. Y de ahí quedó perpetuo y se llamaba la división de Abías. Y era la división que le tocaba, cada 6 meses le tocaba ir al templo. Y en este caso, Zacarías le tocaba ir al templo a quemar incienso. Y qué rico es ver a un hombre que, a pesar de su situación, de ser llamado por Dios, de ser elegido, de ser apartado para algo especial de Dios, él tenía una necesidad muy íntima como hombre. Él quería ser papá. Durante toda su vida quería ser papá. Y su oración fue constante. Fue constante. Su oración no paró. Él quería ser papá. Pero eso de que no escuchaba o Dios no le contestaba, no disminuyó el hecho de que Zacarías siguiera sirviendo a Dios. Cuando le correspondía, él hacía lo que Dios le había llamado a hacer. Y nos da un ejemplo a nosotros de que a pesar de que nuestra situación no esté toda resuelta, de que a pesar de que hayan cosas que hayamos pedido a Dios y todavía no tenemos respuesta, y a pesar de que podemos estar pasando por momentos no mejores, no buenos en este momento, qué importante es aprender, igual que Zacarías, a estar en el lugar que Dios quiere que estemos. Y si tú estás escuchando esta transmisión es porque estás en el lugar que Dios quiere que estés. Qué bueno es poder estar en este lugar santo, que tal vez no estamos en el templo, que tal vez no estamos en la iglesia, pero ahí en tu casa donde tú estás buscando de Dios, tú estás siendo fiel a Dios, tú estás perseverando a pesar de no ver resuelto tu vida, o a pesar de que hay cosas que quisieras ver cambiadas, pero no te has desanimado, o si te has desanimado, has sido perseverante.
Y tal vez este primer ejemplo que nos deja Zacarías de ser perseverante, a pesar de, a pesar de no tener, como le había dicho, no tener un hijo. Pero Zacarías, durante estos 6 meses, durante esta semana que le tocaba, él prendía el incienso en la mañana y en la tarde, tarde-noche, que era el rito que tenían los sacerdotes todos los días que ellos iban al templo. Y era como especial porque nosotros vemos que esto de quemar incienso era un simbolismo de la oración, un simbolismo de en la mañana orar a Dios, presentando el día, presentando lo que vamos a hacer, y tal vez en la noche orar y dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado durante el día, por la energía, por estar vivo, por tantas cosas, como el día entero para Dios. Este quemar del incienso de Zacarías representaba esto, representaba orar todo el tiempo. Y hay un hecho que yo logré ver, logré destacar de Zacarías, que cuando Zacarías recibe la visita del ángel, Zacarías estaba solo, porque el relato bíblico nos dice que mientras Zacarías prendía el incienso, estaba todo el pueblo afuera orando, y él estaba solo. Y sabes que hay una cierta verdad en esto de cuando estamos solos, o incluso de que Dios nos quiere que nos apartemos para buscarlo. Hay una realidad hermosa cuando nosotros nos reunimos y nos congregamos, alabamos a Dios, bendecimos a Dios, el poder desciende, se manifiesta todo, pero sabes que también hay algo muy especial cuando nosotros nos apartamos solos a buscar de Dios, a orar a Dios. Y muchas veces en esa soledad, y digo soledad entre comillas, porque Dios está con nosotros, pero en ese momento en que yo aquieto mi vida, aquieto mi ser para solo estar con Él, pasan cosas. Pasan cosas tan espectaculares como la que le pasó a Zacarías. En esa soledad fue visitado por un ángel. Y ese ángel le avisa a Zacarías y le dice que iba a tener un hijo. Y wow, qué tremenda bendición, qué tremendo. O sea, yo tengo 3 hijos. Si yo no tuviese hijos en edad avanzada y un ángel me dice eso, yo me volvería loco, porque tal vez es el deseo más íntimo, y no me cabe duda que fue el deseo más íntimo de Zacarías. Pero Dios le habló en esa intimidad, Dios le habló en ese momento a solas. Y yo te animo a ti que estás escuchando a que busques esos momentos a solas, esos momentos donde estás solo con Él, de madrugada, en la noche, en la tarde, en un momento de quietud, tal vez en tus futuras vacaciones, tal vez te darás un viaje a la playa, al campo, y en esa quietud, en ese momento habla con el Señor. Habla. Y créeme que Dios no es que se va a hacer el sordo, Él te va a escuchar. Y va a ser tan rico ese momento, tan especial ese momento, que Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Y cuando yo veo el relato bíblico y veo esto que se cumple de la promesa de este hijo, veo a Dios moviéndose de una manera sobrenatural sobre la vida de Zacarías y su esposa, pero no solo con un propósito sobre Zacarías, sino que tiene que ver con un propósito que va más allá, que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y déjame decirte que a veces Dios no contesta nuestra oración o se calla solamente porque está esperando el tiempo en que Él cumpla sus propósitos. Porque a veces nosotros pedimos, y está bien pedir, pero no pedimos, pedimos para nosotros. Y está bien, y Dios te lo va a dar. Pero Dios ve más allá de lo que nosotros limitadamente podemos apreciar. Dios ve a quién más bendecir a través de ti y a través de mí, en lo que pedimos.
Y sabes qué es lamentable, y lo digo, es lamentable este engaño de que todo lo que pidamos Dios no nos va a dar. Entonces hay mucha gente que a raíz de esto pide y Dios no le da. Y la gente se decepciona o se desilusiona porque ha escuchado un mensaje que Dios es inmediatista. O sea, yo pido y tengo que recibir en forma inmediata, tangente y visible. Y el Evangelio no es así. Dios tiene un propósito más allá de nuestros deseos y de nuestras necesidades, que por cierto Él las conoce mejor que nosotros mismos. Dios tiene un propósito que va más allá de la circunstancia que estamos viviendo, en donde nosotros podemos pedir dependiendo de nuestras circunstancias. Dios mira más allá. Y a veces nosotros vemos como tardanza, como dicen en la jerga evangélica, vemos como tardanza algunas promesas que se cumplen de parte de Dios, pero para Dios no hay tardanza. Para Dios no hay tiempo pasado. Para Dios no hay tiempo que se pierde. Dios tiene un propósito, e incluso con lo que tú y yo pidamos. Y ese propósito Él lo va a cumplir, sobre todo con sus hijos que escuchan su voz. Entonces te preguntarás, ¿qué pasa con el silencio de Dios cuando yo le he pedido tanto por esto? Y créeme que, volviendo a Zacarías, Zacarías estuvo toda su vida pidiéndole un hijo al Señor. Y es más, la situación cultural de Israel, habían pasado 400 años de silencio de Dios. De silencio de Dios, ni siquiera que Dios no le habla a uno en particular o que tarda su respuesta. Es de silencio absoluto de Dios. 400 años. Entonces Zacarías era un hombre que, a pesar de saber que Dios no le hablaba a su pueblo, él estaba perseverando en lo que Dios le había mandado hacer. Y Dios se le apareció a través del ángel y le habló. Y le dijo, ahora es contestada tu oración. Pero fíjate que esto que Dios hace con Zacarías, no solo iba a beneficiar a Zacarías y a Elizabeth. O sea, yo me imagino cuando abrazaron a ese bebé, cuando abrazaron a Juan, cuando nació Juan, cuando Juan dio el primer grito ahí al nacer, yo me imagino que las lágrimas cayeron sobre esos padres. Fueron los primeros que fueron beneficiados con esa bendición. Lo criaron. Pero ¿sabes qué? Había un propósito aún mayor, que solo ser beneficiado de ellos, de educar a un niño, sino que ese niño iba a ser el precursor de lo que era el Mesías, del que fue nuestro Señor. Y ahí hay un ejemplo que nos da el Señor. Entender de lo que nos pase, que lo que hemos pedido y lo que se cumpla, no solo es para nosotros. Nuestra mirada no solo debe estar centrada en nosotros, sino también en nuestro prójimo. Y muchas veces Dios detiene la respuesta hasta que tú entiendas que lo que Dios te va a dar no es solo para ti, sino que es para los otros también. Sino que es para el pueblo suyo. Sino que es para tu semejante, para tu amigo, para tu vecino, para un familiar tuyo. Dios te va a dar justo en el momento en que tú entiendas que también eso es para bendecir a otro. Y te puedo decir de trabajo, de salud, te puedo decir de compañía, te puedo decir de relación con alguien. Debemos entender que Dios tiene un propósito que va más allá de lo que nosotros podamos entender. Entonces, si estamos pidiendo a Dios y no hemos escuchado la respuesta, o la tenemos ahí, como dicen los evangélicos, por tardanza esa respuesta, a lo mejor va a ser el tiempo que Dios ya la esté respondiendo o ya la vaya a responder. Pero tienes que saber y entender que va por un propósito eterno de Dios. Y el propósito de Dios es amar y restaurar a todas las criaturas de esta tierra, y en las cuales tú y yo somos parte de esto. Este niño, este Juan el Bautista, que fue criado por Zacarías y Elizabeth, que me imagino que fue y por lo que dicen los textos bíblicos, fue alguien que aguantaba, que resistía,
el desierto, la aridez, alguien que tenía un pensamiento claro, definido de quién era Dios, alguien que no le tiraba la pena cuando tenía que hablar de Dios. Este hombre no solo bendijo a sus papás, sino que bendijo a toda una generación. Y muchas veces Dios quiere hacer eso con nosotros y a través de nosotros. Bendecir a toda una generación. Y qué rico es entender este propósito de Dios para ti y para mí. Porque tal vez cambie un poco la percepción de lo que hemos pedido, de lo que estamos pidiendo. ¿Y por qué no lo hemos recibido? Porque a lo mejor hay algo que tiene que pasar. Porque como les digo, Dios no se equivoca en los tiempos. Dios no se atrasa. Fíjate cuando, este relato bíblico que algunos conocen, cuando Jesús le dicen que su gran amigo había muerto, Lázaro había muerto. El Señor no se pone inmediatamente de camino a resucitar a Lázaro. Él tiene su tiempo, Él tiene su espacio, Él tiene su momento. Todos en ese entonces podían haber dicho, pucha, si era su amigo, podía haberlo visitado antes, podía haberlo sanado antes. No, Jesús se tomó su tiempo. Incluso cuando iba llegando, Marta le reclamó, pero si se hubiese estado aquí, parafraseando, si hubiese estado aquí mi hermano, no le habría pasado esto. Pero Jesús va más allá de nuestro tiempo y va más allá de nuestras circunstancias y de lo que nosotros entendemos en esta realidad que estamos viviendo. Y no fue más que para mostrar la gloria de Dios. No fue más que para mostrar la gloria a través de la resurrección de Lázaro. Y cuando Lázaro es resucitado, nosotros podemos concluir, en realidad Dios no tiene problema con el tiempo. Somos nosotros los que tenemos problemas con el tiempo en este lado del cielo. Somos nosotros somos los que no entendemos muchas veces el plan de Dios. Pero sí debemos hacer algo. Y yo creo que este Zacarías nos enseña y nos da un principio. Ser perseverante. Ser constante. Ser constante. Perseverante. Son palabras fuertes. Son palabras que implican muchas cosas en nuestras vidas. Sobre todo en este tiempo. Ser perseverante en la fe en este tiempo es difícil. Ser constantes en la oración, ser constantes en la búsqueda de Dios, ser constante en conectarme en los medios de gracia es difícil. Por todo lo que estamos viviendo. Pero es la única forma que bíblicamente yo veo y que el maestro me enseña a entender que el reino se mueve siendo yo fiel, perseverante, leal a Él, al Señor por sobre todo. A entender que no es tardanza lo que nos pasa, sino que hay un propósito de Dios, a pesar de que hemos pasado tanto tiempo en nuestras casas, a pesar de que hemos pasado tal vez circunstancias muy complejas en esta pandemia. Pero entender que Dios aún se puede mover en esta pandemia y a ser perseverantes y a seguir. Este profeta maravilloso, perdón, este sacerdote maravilloso, este sacerdote Zacarías, para los que les gusta esto del altar de bronce, del lugar santísimo, el lugar santo, esto de los ritos en el templo, les quiero comentar que hay todo un simbolismo espiritual en el templo, en el lugar santo, y este altar de incienso, que es donde Zacarías quemaba el incienso, este altar era tal vez una de las estructuras más sencillas adentro del tabernáculo o adentro del lugar santo en el templo. Era tal vez uno de los utensilios más sencillos. Medía, según lo que calculan más o menos según las instrucciones que da Moisés, medía 45 centímetros por 90 de alto. O sea, era algo chiquitito, ¿ya? Y arriba tenía como una cornisa de oro, para que el incienso no cayera al suelo.
¿Ya? Lo curioso, y esto es muy hermoso, este altar de incienso estaba ubicado justo antes del lugar santísimo. Tal vez simbolizando un poco que estos encuentros con Dios en oración, esto de que no vamos a encontrar a Dios si no oramos, amigos. No vamos a encontrar a Dios si no oramos. Dios se podrá aparecer, Dios se podrá revelar en algún hecho puntual, pero si queremos experimentar constantemente a Dios, lo vamos a encontrar en la oración. La oración abre la puerta, la oración es la antesala a este lugar santísimo, donde te ves a Dios cara a cara. La oración es la llave que abre tu corazón y lo conecta con Dios. La oración es aquel que te acerca, que acerca el reino a tu vida. Y tu mente ve desde una perspectiva distinta las circunstancias. El futuro lo ves distinto cuando oras. Esto nosotros lo podemos ver en Apocalipsis 5:8, donde se habla de los ancianos que tienen sus copas llenas de este incienso que es la oración de los santos. Ahora si vemos esta actitud de Zacarías, que también tiene un simbolismo, este Zacarías que ofrece el incienso, que quema el incienso. Como sacerdote nosotros tenemos hoy día un sumo sacerdote que está intercediendo constantemente por nosotros, y este es nuestro Señor, al cual nos podemos acercar a Él, orar a Él, interceder ante el Padre con Él, perdón. Y Él está oficiando eternamente este sacrificio, eternamente está intercediendo por nosotros. Tiene esta imagen, de Zacarías tiene esta imagen de un sacerdocio eterno, de un sacerdocio que no se desmaya, que no desmaya, que constantemente te anima, que constantemente me anima. Está ahí este sacerdote, nuestro Señor, nuestro Cristo. Bueno, tú puedes estudiar más respecto a cada utensilio del lugar santo, a las cortinas, cuando tantos colores, tantas cosas que significan algo, como que en la imagen de Cristo se centra todo, se canaliza todo. Tú puedes estudiar, puedes consultar si quieres, pero la clave para encontrarse con Dios es orar. Ahora yo no sé, y yo creo que cada uno de nosotros tiene alguna oración que no ha sido contestada. Y te animo a no quedarte en el camino. Te animo a no desanimarte, suena raro. Te animo a ser perseverante, a pesar de que no veas resuelto lo que tanto anhela tu corazón. A la vez, la fe es así. La vida cristiana es así. La vida en el reino es así. No todo se nos da. No todo lo que pedimos al Padre, y yo lo digo por experiencia, no todo lo que pedimos al Padre viene inmediatamente. No, Dios nos ama. Y muchas veces nos cuida de darnos cosas porque nos podemos perder, nos podemos ir para cualquier lado. Pero en su amor Él nos ama. Perdón, en su amor Él nos cuida, Él nos protege. En su amor Él nos da lo que necesitamos. En el tiempo que Él estime conveniente, porque va a ser para nuestro beneficio y también va a ser para el beneficio de los demás. Pero te animo en esta mañana a perseverar, querida iglesia, o a que cualquiera que se pueda conectar, a perseverar en Dios. Si alguien te dio alguna palabra y esa palabra no se cumplió, no significa que Dios mienta. No significa que Dios no tenga cuidado de ti. No significa que tú seas una persona de segunda categoría para Dios. Simplemente Él tiene planes y propósito eterno que a nosotros nos cuesta en este estado, en esta naturaleza,
nos cuesta entender, pero en la perseverancia, pero en la insistencia de Dios, créeme que el cielo se va a abrir en tu vida y vas a ver, hoy en día, vas a ver cómo se cumple lo que tanto anheló tu corazón. Y a lo mejor de la forma que menos te lo imaginaste, pero de la forma que Dios sí quiere. Así que te animo, querido, querida. Si ves y tal vez puedes buscar un cuaderno y anotar todas las cosas que has pedido a Dios y las que se han cumplido y las que no. Créeme que en eso hay gracia y en eso hay amor de Dios para ti. Y Dios está esperando que más que darte cosas, Dios está esperando que te puedas conectar con Él. Ya como conclusión, anote acá, dice, que la circunstancia presente no te desanime. Confía en que Dios dará respuesta a tu oración y que cuando esto ocurra tienes que saber que es para beneficio nuestro y para beneficio de nuestros semejantes. Conviértete hoy día en un Zacarías de este tiempo, a quien Dios recuerda. Dios no se olvidó de tu oración. Dios no se olvida de tu petición. No se ha olvidado. Dios no se olvida. Y yo quiero orar por esa petición que está en tu corazón, que solo tú la sabes. Hay órdenes de petición que nosotros tenemos, ¿cierto? Tenemos la petición ahí, la grande, esa que nos mueve el corazón. Y de ahí se pueden ir viendo otras peticiones que están ahí, que son secundarias, ¿ya? Y otras que son menos importantes. Pero por esas, por cada una de esas, yo voy a orar por ti esta mañana. Déjame orar por tu fe, por tu perseverancia, para que te puedas conectar en este tiempo, para que a pesar de estar lejos, a pesar de no estar en una iglesia, a pesar de tantas cosas que puedan estar pasando, tú puedas ser un Zacarías que aún sigue perseverando. Y oro, Dios, por esta perseverancia de esta gente, de nosotros, por seguir perseverando, a pesar de no ver nada, a pesar de ver todo árido, a pesar de ver todo seco, a pesar de no ver frutos abundantes en nuestra vida. Yo oro para que cada uno de ellos, Señor, sea lleno de tu espíritu, lleno de tus promesas, lleno de ti, Señor, lleno de ti, y que ellos puedan sacar agua, Dios, aún de estos pozos secos, que ellos puedan, Señor, saciar su sed, aun cuando nadie pueda hacerlo. Oro por este tiempo y oro para que las promesas que tú les hiciste sean cumplidas en este tiempo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que tengas un lindo fin de semana.